Comercio internacional. Los hechos son cosas obstinadas, y cualesquiera que sean nuestros deseos, nuestras inclinaciones o los dictados de nuestras pasiones, estos no pueden alterar el estado de los hechos y de la evidencia. John Adams. Cuando se discutía el histórico Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993, The New York Times dijo: están surgiendo muchos indicios de que el empleo fluctúa muy rápidamente entre fronteras, lo que no permite confirmar a Estados Unidos como el ganador o perdedor de empleo en los acuerdos del tratado. Al plantear el tema en estos términos se cometió la falacia central en muchas de las discusiones sobre el comercio internacional, presuponer que un país debe ser perdedor si el otro país es ganador. Pero el comercio internacional no es un juego de suma cero. Ambas partes deben ganar o no tendría ningún sentido continuar comerciando. Tampoco es necesario que los expertos o los funcionarios gubernamentales determinen si ambas partes están ganando. Gran parte del comercio internacional, al igual que el comercio interno, lo realizan millones de individuos que determinan si el producto que compran vale lo que cuesta y si es una mejor opción en comparación a lo que está disponible en otras partes. En cuanto a los empleos, antes de que el tratado entre Estados Unidos, Canadá y México hubiese entrado en vigencia, hubo nefastas predicciones de que se escucharía un gigantesco sonido de succión a medida que los empleos eran absorbidos desde Estados Unidos hacia México a causa de los bajos salarios en México. En realidad, el número de empleos en Estados Unidos se incrementó tras la firma del tratado y la tasa de desempleo cayó durante los siguientes 7 años de más del 7% al 4%, el nivel más bajo en décadas. En Canadá, la tasa de desempleo cayó del 11% al 7% en esos 7 años. ¿Por qué lo que sucedió resultó ser tan radicalmente diferente de lo que se predijo? Empecemos desde cero. ¿Qué pasa cuando cualquier país, de forma aislada, se vuelve más próspero? Tiende a comprar más porque tiene con qué comprar más. ¿Y qué sucede cuando compra más? Se crea más empleo para los trabajadores que producen los bienes y servicios adicionales. Consideremos que esto sucede en 2 países y el mismo principio se mantiene. De hecho, consideremos que esto sucede en cualquier número de países y el principio seguirá siendo el mismo. Una mayor prosperidad por lo general implica más empleo. No hay un número fijo de puestos de trabajo por los que los países deban pelear. Cuando los países se vuelven más prósperos, todos tienden a crear más empleo. La única pregunta aquí es si el comercio internacional tiende a hacer más prósperos a los países. México era considerado como una gran amenaza que podía llevarse los empleos de Estados Unidos una vez que las barreras al comercio se redujeran. En los años después de la firma del tratado, se crearon millones de nuevos empleos, tanto en México como en Estados Unidos. Ambos países vieron un aumento en su comercio internacional, especialmente con fuertes incrementos en los bienes cubiertos por el tratado. Los hechos básicos del comercio internacional no son difíciles de comprender. Lo que es difícil de dilucidar son todos los errores y los términos que muchas veces saturan la discusión. El gran juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, dijo: debemos pensar en hechos en lugar de palabras. En ninguna otra área es esto más importante como en el campo del comercio internacional, donde hay tantas palabras emotivas y engañosas que se usan para describir y confundir las cosas, que en esencia no son muy difíciles de comprender. Por ejemplo, la terminología utilizada para describir un excedente en la exportación como un balance comercial favorable y un excedente en la importación como un balance comercial desfavorable, tiene varios siglos de antigüedad. En algún momento, era generalmente aceptado que importar más de lo que se exportaba empobrecía a una nación porque la diferencia entre las importaciones y exportaciones debía ser pagada en oro, y la pérdida de oro era vista como una pérdida de riqueza nacional. Sin embargo, desde 1776, Adam Smith, en La riqueza de las naciones, afirmó que la riqueza real de una nación consiste en sus bienes y servicios reales, no en su provisión de oro. Mucha gente aún no llega a comprender las implicaciones de esto en su totalidad, incluso en el siglo XXI.
Si los bienes y servicios disponibles para la gente de Estados Unidos son más abundantes debido al comercio internacional, entonces los estadounidenses son más ricos, no más pobres, independientemente de que exista un déficit o un superávit en el balance comercial internacional. Por cierto, durante la Gran Depresión de la década de 1930, Estados Unidos tenía un superávit en sus exportaciones, un balance comercial favorable en cada uno de los años de esa desastrosa década. Pero lo más relevante era que tanto las importaciones como las exportaciones eran decisivamente más bajas de lo que habían sido durante la próspera década anterior. Esta reducción en el comercio internacional fue el resultado de un aumento en los aranceles de importación en países de todo el mundo, con la finalidad de tratar de salvar empleos en sus propias economías domésticas durante un periodo de desempleo masivo, haciendo lo posible para evitar el comercio internacional. Muchos economistas han considerado que estas políticas empeoraron y extendieron de forma innecesaria la depresión a nivel mundial. Lo último que se necesita cuando el ingreso nacional real está cayendo es una política que lo haga caer más rápido al negar a los consumidores los beneficios de poder comprar lo que ellos desean al precio más bajo posible. Palabras escurridizas pueden hacer que malas noticias parezcan buenas y viceversa. Por ejemplo, el tan lamentado déficit en el comercio internacional de Estados Unidos se vio reducido a una cifra récord en la primavera de 2001 y la revista Business Week informó bajo su titular principal, una decreciente brecha comercial pinta bien para Estados Unidos. Sin embargo, esto sucedía al mismo tiempo que la bolsa bajaba, el desempleo aumentaba, las ganancias de las empresas caían y la producción total de la economía estadounidense estaba a la baja. Las supuestas buenas noticias sobre el comercio internacional eran debido a una reducción en las importaciones en un momento en que la economía estaba débil. Si el país hubiese entrado en una depresión profunda, el déficit en el balance comercial internacional puede que hubiese desaparecido por completo, pero afortunadamente los estadounidenses no recibieron semejantes buenas noticias. Así como Estados Unidos tenía un balance comercial favorable durante cada uno de los años durante la Gran Depresión de la década de 1930, también se volvió una nación deudora, récord durante la explosiva prosperidad vivida en la década de 1990. Evidentemente, estas palabras no pueden tomarse al pie de la letra como indicadores del bienestar económico de un país. Necesitaremos examinar de forma más detallada lo que estas palabras significan en este contexto, en este capítulo y el próximo.